La policía del condado de Lancaster inició la búsqueda de la familia Crowe tras la llamada de una vecina. Informó que llevaba varios días sin ver a Matthew, Elizabeth y Sarah. Al principio, los policías supusieron que la familia podría haberse ido a algún lugar por un corto tiempo, por lo que decidieron revisar la casa. En la primera inspección exterior, todo parecía normal. Las puertas y ventanas estaban cerradas, los coches estaban en el garaje. En el interior tampoco nada levantó sospechas particulares. Lo único que notaron los oficiales fue un pastel a medio comer sobre la mesa de la cocina, que ya se había secado y agrietado. No había signos de forcejeo o allanamiento, por lo que la policía comenzó la búsqueda en los alrededores. Después de 2 semanas de búsquedas infructuosas en bosques, carreteras y lugares abandonados, quedó claro que la familia no simplemente se había ido a alguna parte. La situación cambió cuando el 30 de julio de 2023, la policía recibió una segunda llamada, esta vez del director de la empresa Lancaster Electric Solutions, donde trabajaba Matthew Crowe. Informó que Matthew llevaba más de 2 semanas sin presentarse a trabajar y no respondía a las comunicaciones, lo cual era completamente inusual en él. Fue después de esta llamada que la policía regresó a la casa y esta vez realizó una inspección más detallada. La atención de los detectives fue atraída por una sección sospechosa del suelo de hormigón en el sótano, demasiado liso y cuidadosamente cubierto de polvo como si hubiera sido reparado recientemente. El suelo fue revisado con un georradar, un dispositivo especial que mediante ondas de radio permite detectar cambios en la estructura del suelo y vacíos ocultos. El georradar mostró inmediatamente una clara anomalía. Bajo una capa de hormigón relativamente delgada, el dispositivo detectó una alteración en la homogeneidad, característica de un vertido reciente y la presencia de objetos extraños. Bajo el hormigón, se encontraron los restos de los 3 miembros de la familia Crowe. Ahora la policía entendió que no se enfrentaba a una simple desaparición de personas, sino a un crimen cuidadosamente encubierto. En ese momento, nadie sabía que la solución estaba muy cerca, literalmente al otro lado de la pared de la casa vecina. Hasta julio de 2023, la vida de la familia Crowe no se diferenciaba en nada de la de otras familias en Lancaster. Un suburbio tranquilo, una casa acogedora y las rutinas diarias habituales. Los vecinos se conocían bien, pero nada llamaba especialmente la atención. Matthew Crowe, de 36 años, trabajaba como electricista en la empresa Lancaster Electric Solutions. Sus compañeros lo consideraban una persona responsable y tranquila, que no tenía conflictos en el trabajo. Después de su turno, regresaba directamente a casa y rara vez se relacionaba con alguien fuera de su familia. Elizabeth Crowe, su esposa de 34 años, enseñaba inglés en la Lincoln Middle School. Alumnos y colegas hablaban de ella con afecto, considerándola una pedagoga atenta. La familia se había mudado a Lancaster en la primavera de 2022, creyendo que en este lugar tranquilo sería más cómodo criar a su hija Sarah. Cada mañana, Elizabeth llevaba a Sarah a la escuela y luego se iba a trabajar. La familia solía pasar las tardes en casa, sin eventos especiales ni invitados. Sin embargo, hacia mayo de 2023, comenzaron a ocurrir incidentes pequeños pero extraños en la casa. Más tarde, ya durante una conversación con la policía, una amiga cercana de Elizabeth contó que ella había comenzado a quejarse de la desaparición de objetos personales. Primero desapareció un pendiente de su par favorito. Luego, Elizabeth no pudo encontrar el lápiz labial que usaba a diario. También mencionó la desaparición de una fotografía de su hija del refrigerador. Al principio, Elizabeth lo atribuía a su propia distracción, pero en junio ocurrió un incidente más alarmante. En el dormitorio de Sarah desapareció la cámara del vigilabebés.
Elizabeth revisó la habitación y la casa varias veces, pero nunca encontró la cámara. Esto la alarmó, aunque la familia todavía intentaba no exagerar la gravedad de la situación, explicándose a sí mismos que la cámara podría haber terminado accidentalmente en la basura. Entonces, nadie pensó que estas desapariciones no eran accidentales, sino cuidadosamente planeadas. Más tarde, todos estos objetos serían encontrados en la casa de una persona en la que la familia confiaba. Pero en ese momento, nadie sospechaba que la tranquila vida de la familia Crowe se había convertido desde hacía tiempo en objeto de una atención obsesiva. El 30 de julio de 2023, la policía del condado de Lancaster abrió oficialmente un caso por la desaparición de la familia Crowe. Para entonces, habían pasado más de 2 semanas desde la primera llamada de la vecina que informó que no había visto a Matthew, Elizabeth y Sarah en mucho tiempo. En ese momento, inmediatamente después de la llamada, los policías acudieron a la casa de la familia, realizaron una breve inspección, pero no encontraron nada que indicara un crimen o una situación de emergencia. La casa estaba cerrada con llave, las ventanas y puertas cerradas, los coches en el garaje. Todo parecía como si los residentes pudieran haberse ido temporalmente sin avisar a los vecinos. Sin embargo, el tiempo pasaba y no había noticias de la familia Crowe. La policía pasó a una búsqueda más activa. Los investigadores revisaron las carreteras cercanas, los bosques, los hospitales y los hoteles. Se examinaron decenas de horas de grabaciones de cámaras de vigilancia ubicadas en las principales carreteras y salidas de Lancaster. Pero no se encontró ningún rastro de los coches o de los miembros de la familia. Los teléfonos de los 3 estaban apagados. Las cuentas bancarias no se habían utilizado. Cuanto más buscaba la policía, más preguntas surgían. La familia había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, la preocupación no solo afectaba a los vecinos. La amiga de Elizabeth, Laura, comenzó a preocuparse cada vez más por su ausencia. Elizabeth no respondía a las llamadas ni a los mensajes, aunque antes siempre estaba localizable. Laura trabajaba con Elizabeth en la Lincoln Middle School y pronto se dirigió a la administración de la escuela, expresando su inquietud. Allí confirmaron que Elizabeth se había presentado por última vez en su lugar de trabajo el 14 de julio, después de lo cual dejó de comunicarse y no avisó de su ausencia. Esto era completamente atípico en Elizabeth, y la administración también se preocupó. El 30 de julio de 2023, la policía recibió otra llamada, que se convirtió en el factor decisivo para iniciar una investigación oficial. El director de Lancaster Electric Solutions, la empresa donde trabajaba Matthew, informó que él tampoco se presentaba a trabajar desde mediados de julio. Matthew siempre había sido un empleado responsable que avisaba con antelación de cualquier cambio en su horario. Una ausencia tan repentina e inexplicable alarmó a la dirección. Ahora la policía tenía 2 confirmaciones independientes y serias de que ambos cónyuges habían desaparecido simultáneamente sin previo aviso. Al recibir esta información, la policía regresó a la casa de la familia Crowe para una segunda inspección, esta vez detallada. Ahora la casa parecía aún más abandonada que antes. El buzón estaba desbordado de correspondencia, y junto a la puerta principal se acumulaban periódicos y folletos publicitarios que nadie había recogido en mucho tiempo. Los oficiales intentaron nuevamente contactar a los residentes, revisaron las ventanas y recorrieron la propiedad, pero seguían sin encontrar signos externos de allanamiento ni nada sospechoso. Los vecinos confirmaron que desde la primera visita de la policía, nadie de la familia había aparecido. La casa permanecía silenciosa y vacía. Los investigadores contactaron nuevamente a los familiares de los Crowe, tratando de averiguar si Matthew y Elizabeth podrían haberse ido a algún lugar sin avisar.
Pero los parientes también estaban sorprendidos y preocupados. La falta de actividad en las cuentas bancarias y los teléfonos durante las últimas 2 semanas solo fortaleció las sospechas de la policía de que la familia podría estar en grave peligro. Tras evaluar toda la información recopilada, las llamadas de los vecinos, los colegas de la escuela de Elizabeth y el empleador de Matthew, la ausencia de la familia en las cámaras de vigilancia y el silencio absoluto por parte de los familiares, la policía solicitó una orden judicial para entrar por la fuerza en la casa y realizar una inspección forense completa. El tribunal concedió la solicitud sin demora, comprendiendo la gravedad de la situación. Cuando los oficiales entraron oficialmente en la casa, estaban preparados para encontrarse con una escena desagradable. Sin embargo, lo que descubrieron minutos después cambió por completo su percepción sobre la naturaleza de este caso. Cuando los investigadores del condado de Lancaster bajaron al sótano de la casa de la familia Crowe por segunda vez, ya entendían que el caso había tomado un giro serio. En la primera inspección superficial, el sótano no había levantado sospechas. Una habitación común con frascos de conservas, herramientas y objetos domésticos cubiertos por una fina capa de polvo. En el suelo de hormigón no se veía nada inusual, ni rastros de reparaciones, ni daños, ni desorden. Antes de proceder a la inspección del sótano, el equipo de investigación revisó minuciosamente las habitaciones superiores de la casa. Las estancias del primer y segundo piso parecían intactas. Los dormitorios estaban en orden, los objetos personales en su sitio, y no se encontraron signos de forcejeo o allanamiento. Solo después de que los detectives se aseguraron de que no había nada inusual en los pisos superiores, se trasladaron abajo, al sótano, decidiendo examinarlo con más detalle. Sin embargo, en investigaciones de este tipo siempre se realiza una inspección forense exhaustiva. Para ello, se llamó a especialistas de la Unidad de Criminalística, CSI, quienes debían identificar detalles no perceptibles a simple vista. Los oficiales de la unidad forense comenzaron con una revisión general del sótano, utilizando un georradar, un equipo especializado para sondeos subsuperficiales capaz de detectar vacíos, cambios en la densidad del suelo y objetos extraños bajo diferentes coberturas. Inicialmente, el dispositivo mostraba una estructura uniforme de la base de hormigón en toda la superficie del sótano. Pero tan pronto como el criminalista dirigió el georradar hacia la esquina más alejada de la habitación, la pantalla del dispositivo registró instantáneamente un detalle inusual, una anomalía claramente definida en la estructura del suelo. El radiograma mostró que una sección del suelo en la esquina del sótano tenía una densidad y un grosor completamente diferentes en comparación con el resto. Además, el georradar detectó la presencia de vacíos y objetos extraños de forma irregular bajo una capa de hormigón relativamente delgada. No había razones objetivas para tal estructura. No eran tuberías, conductos de servicios ni soportes de cimentación. Este descubrimiento se convirtió de inmediato en el detalle clave que atrajo la atención de todos los investigadores. Tras detectar la anomalía en el georradar, los criminalistas comenzaron a examinar visualmente la sección sospechosa. Y ahora, sabiendo de la existencia de esta diferencia estructural, vieron lo que antes había pasado desapercibido. La superficie del hormigón en la esquina parecía envejecida artificialmente. Era evidente que alguien había enmascarado cuidadosa y profesionalmente un vertido reciente de hormigón, utilizando polvo, suciedad y pintura para ello. Incluso para investigadores experimentados parecía bastante convincente, pero no después de las lecturas del georradar. Ahora era obvio que bajo esa capa de hormigón artificialmente envejecido se ocultaba algo directamente relacionado con la desaparición de la familia Crowe. El jefe del equipo ordenó de inmediato abrir esa sección del suelo. Para cumplir con el procedimiento, se convocaron refuerzos de criminalistas y expertos forenses al lugar. Cada etapa del trabajo fue registrada en video y fotografía.
Tras los primeros intentos de romper la capa de hormigón, un olor peculiar apareció en el sótano, dejando claro a los investigadores que sus sospechas estaban fundadas. Los trabajos se detuvieron temporalmente, la habitación fue aislada y se tomaron medidas adicionales para llevar a cabo una investigación forense. En ese momento, quedó claro que la casa de los Crow ya no era el lugar de una simple desaparición. El sótano se convirtió en el centro de la investigación y la apertura de la sección del suelo en su etapa crucial. Lo que se escondía detrás del hormigón artificialmente envejecido cambió por completo la naturaleza y la escala del caso. Mientras los criminalistas en el sótano continuaban abriendo con cuidado la sección sospechosa de hormigón, el equipo de investigación comenzó a interrogar a los vecinos. Esta es una práctica estándar, averiguar qué sucedía alrededor de la casa poco antes de la desaparición de la familia. En tales situaciones, los pequeños detalles y las observaciones casuales a menudo se convierten en claves. Los vecinos, unánimemente, hablaban positivamente de la familia Crow. Nadie recordaba ningún conflicto en el que estuvieran involucrados ni problemas serios. Describían a Matthew y Elizabeth como personas amables y amistosas que se llevaban bien con los demás. A primera vista, nada en sus vidas sugería una posible amenaza o conflicto. Uno de los primeros interrogados fue Donald Hale, el vecino de la casa número 114. Hale no destacaba entre los demás residentes de la calle. Tenía 43 años, vivía solo y se comunicaba de manera tranquila y educada. Los vecinos lo describían como una persona reservada pero absolutamente inofensiva, siempre dispuesta a ayudar con asuntos domésticos. En comparación con otros interrogados, parecía un testigo completamente normal y que no llamaba la atención. Durante la conversación con los policías, Donald contó tranquilamente que, poco antes de la desaparición de la familia, vio por casualidad a Matthew en una conversación tensa con un compañero de trabajo. No escuchó los detalles de la charla, pero notó que claramente había algún malentendido o conflicto entre los hombres. Hale no se apresuró a sacar conclusiones y subrayó que solo le pareció que la conversación era sobre asuntos financieros. No aportó detalles innecesarios ni conjeturas, solo una observación breve y ponderada. Para los investigadores, esta fue la primera pista concreta que debían verificar. La información fue transmitida de inmediato a otro grupo operativo, que comenzó a investigar preliminarmente la identidad del colega de Matthew, llamado Mark. Por supuesto, en ese momento nadie declaró a Mark como sospechoso. Era un procedimiento estándar, recopilar datos para una posterior verificación de su posible coartada y su relación con el desaparecido. Paralelamente, los trabajos en el sótano se acercaban a un momento decisivo. La apertura de la cubierta de hormigón requería la atención de todo el grupo principal de criminalistas. Hasta que los trabajos en el sótano no concluyeran y los expertos emitieran sus conclusiones, los investigadores no podían tomar medidas drásticas. Continuaron interrogando sistemáticamente a otros vecinos, reconstruyendo el panorama general de los últimos días de la familia Crow. Mientras tanto, Donald Hale permanecía tranquilamente cerca de su casa. De vez en cuando hablaba con los vecinos y observaba el trabajo de la policía sin nerviosismo ni curiosidad excesiva. Su comportamiento parecía natural y no levantaba ninguna sospecha. Cuando los criminalistas en el sótano finalmente abrieron por completo el hormigón, su descubrimiento cambió todo el curso de la investigación. Bajo la capa de hormigón artificialmente envejecido, se encontraron los restos de 3 personas, que pronto fueron identificadas preliminarmente como Matthew, Elizabeth y Sarah Crow. A partir de ese momento, quedó claro que la desaparición de la familia ya no podía considerarse un simple incidente. Los acontecimientos adquirieron una escala completamente diferente
y la versión basada en las palabras de Hale pasó temporalmente a un segundo plano. Pero poco después, el tranquilo vecino de la casa número 114 volvió a estar en el foco de la investigación, esta vez por una razón muy diferente. Mientras los investigadores seguían investigando a Mark, el colega de Matthew, pasaron por alto una cuestión importante relacionada con la logística. Nadie en los primeros días se preguntó cómo el sospechoso podría haber llevado una cantidad tan grande de cemento al sótano de la casa de los Crow sin ser visto. Los criminalistas notaron de inmediato que el hormigón en el sótano había sido vertido recientemente, pero era imposible determinar la fecha exacta en el lugar. Se necesitarían análisis de laboratorio para establecer cuándo se realizaron exactamente los trabajos. Mientras la investigación esperaba los resultados, su atención seguía centrada en el conflicto entre Mark y Matthew. Mientras tanto, otro grupo operativo comenzó a examinar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia ubicadas cerca de las casas de la familia Crow y sus vecinos. Durante la revisión, la atención de los policías fue atraída por unas imágenes grabadas en la noche del 16 al 17 de julio. La cámara de la casa número 109, situada justo enfrente, registró claramente una actividad inusual cerca del garaje de Donald Hale. A las 2:17 de la madrugada, la puerta del garaje de Hale se abrió. En la grabación apareció el propio Donald empujando lentamente una carretilla de construcción muy cargada. Se dirigió hacia el estrecho callejón entre su casa y la de los Crows, y unos minutos después regresó con la carretilla vacía. Estos viajes se repitieron varias veces durante la noche, y todo ocurrió de manera tranquila y metódica, sin signos de nerviosismo. Sin embargo, en los primeros días de la investigación, estas imágenes no levantaron sospechas. Donald Hale ya había dado a la policía una explicación simple y, en ese momento, convincente. Estaba ayudando a Matthew a pavimentar un sendero en el jardín, y eligieron la noche debido al intenso calor de julio, para que el cemento no se secara antes de tiempo. Para confirmar sus palabras, Hale incluso señaló un pequeño sendero recién hormigonado cerca de la casa de los Crow. Esta explicación parecía bastante plausible y no generó preguntas adicionales por parte de los patrulleros, por lo que las grabaciones de video fueron archivadas. Un punto importante que los investigadores pasaron por alto entonces fue la escala del trabajo. Para un pequeño sendero de jardín se necesitaba mucho menos material que la cantidad de cemento que luego se encontró vertida en el sótano. Una noche y varios viajes con una carretilla no podían asegurar el vertido de una sección tan grande. Para ello, se habrían necesitado varios días o la ayuda de otras personas. Sin embargo, en la etapa inicial, los policías no prestaron atención a esta discrepancia. Mientras tanto, el propio Hale se comportaba de manera tranquila y natural. Hablaba periódicamente con los vecinos, participaba en conversaciones con los patrulleros, mostraba preocupación y atención, demostrando total apertura y ausencia de inquietud. Su comportamiento no generó preguntas en la investigación, ya que toda su atención seguía centrada en la versión con Mark. Unos días después, se conocieron los resultados del análisis de laboratorio. El análisis mostró que el cemento en el sótano de la casa de los Crow fue vertido a lo largo de varios días. Esto contradecía completamente las palabras iniciales de Hale, quien afirmó que los trabajos se realizaron solo una noche, del 16 al 17 de julio, y se referían únicamente a una pequeña sección del sendero en el patio. Después de esto, los policías volvieron a revisar las grabaciones de video previamente ignoradas. Ahora, las palabras y acciones de Hale, que al principio parecían naturales y lógicas, se convirtieron en la primera pista seria del caso. La mentira del vecino cambió por completo la dirección de la investigación.
convirtiendo a Donald Hale en la figura central alrededor de la cual pronto comenzarían a desarrollarse todos los acontecimientos principales. Mientras los investigadores estaban completamente concentrados en verificar a Mark y examinaban cuidadosamente su posible implicación en el caso, Donald Hale permanecía literalmente a pocos metros de la escena del crimen. Continuaba viviendo en su casa número 114, ubicada muy cerca de la casa de los Crow, donde los criminalistas recogían pruebas cruciales. Inicialmente, no había nada en el comportamiento de Donald que levantara las sospechas de la policía. Parecía el vecino más común, mostrando compasión por la tragedia. Sin embargo, gradualmente su comportamiento comenzó a adquirir extrañezas notables, a las que la investigación no prestó atención de inmediato. Los oficiales que trabajaban cerca de la casa de los Crow recordarían más tarde que Donald se comportaba de manera demasiado relajada e incluso amable para la situación en la que se encontraba. Mientras los expertos sacaban pruebas del sótano, Hale se acercó a los policías y comenzó a ofrecerles café, agua y ayuda si la necesitaban. Este comportamiento en las primeras horas de la investigación parecía una manifestación natural de preocupación por parte de una persona que se preocupaba por sus vecinos. Ninguno de los agentes vio nada extraño en ello e incluso agradecieron el gesto amistoso. Sin embargo, más tarde, cuando la policía examinó detenidamente los testimonios de los testigos, surgieron detalles alarmantes. Los vecinos señalaron que el día del descubrimiento de las pruebas, Donald estuvo casi continuamente junto a la ventana de su casa, observando con mucha atención cómo trabajaban los criminalistas. Ni las llamadas telefónicas, ni las conversaciones con otros vecinos lo distraían de su observación. Miraba tranquilamente, sin mostrar ninguna inquietud, cada paso de los investigadores, como si estuviera siguiendo el desarrollo de un guión cuidadosamente planeado. Cuando la policía completó la fase inicial del trabajo y comenzó a sacar las pruebas materiales, Donald salió de nuevo de su casa. Se acercó al grupo operativo y preguntó tranquilamente si ya habían detenido a Mark, el colega de Matthew. En ese momento, la investigación consideró que era una pregunta natural de una persona interesada, pero posteriormente fue este detalle el que atrajo la atención especial de la policía. La calma y la confianza con las que Hale hizo esa pregunta hicieron que los investigadores se plantearan sus verdaderos motivos. Más tarde, los agentes comenzaron a verificar los testimonios de Donald con más detalle y notaron una extraña particularidad. Cuando lo invitaron de nuevo para una conversación y le preguntaron sobre su acceso a la casa de la familia Crow, confirmó con absoluta calma y sin dudar que tenía el código del garage. Donald lo explicó de manera simple. Matthew mismo le había dado el código para que Hale pudiera entrar y cuidar las flores cuando la familia se iba de viaje. En ese momento, este detalle pareció insignificante e incluso útil para la policía, ya que confirmaba una relación de confianza entre los vecinos. Solo mucho más tarde quedó claro que era precisamente esta explicación la que le daba a Donald la oportunidad de entrar en la casa sin obstáculos y pasar desapercibido. En el contexto del trabajo activo de los investigadores sobre la versión de Mark, la confianza de Hale parecía completamente natural. No mostraba el más mínimo signo de nerviosismo, no evitaba la comunicación y parecía un testigo abierto y concienzudo. Por eso, su comportamiento no levantó ninguna pregunta durante mucho tiempo. Pero unos días después, cuando los investigadores recibieron los primeros resultados serios de los análisis de laboratorio y los compararon con las grabaciones de las cámaras de video, la confianza y la calma de Donald dejaron de parecer naturales. Los policías de repente se dieron cuenta de que el vecino no solo observaba lo que sucedía, sino que controlaba la situación. Sabía exactamente que la policía estaba investigando a la persona equivocada,
y eso le daba una sensación de total seguridad. Fue entonces cuando la investigación consideró seriamente por primera vez que Donald Hale no era simplemente un vecino educado y preocupado, sino alguien que todo este tiempo había estado observando atenta y fríamente cómo la policía seguía una pista falsa. Este detalle cambió por completo la dirección de la investigación y obligó a reexaminar todo lo que antes se consideraba obvio. El informe del laboratorio sobre los datos móviles de Mark cambió por completo la dirección de la investigación. Hasta ese momento, la policía tenía buenas razones para investigar a fondo a Mark. Realmente tenía una deuda monetaria con Matthew, algo que el propio Mark admitió abiertamente en su primer interrogatorio. En ese momento, explicó con calma que había ido a ver a su colega para discutir la devolución del dinero. Según él, no hubo ninguna agresión entre ellos. Fue por eso que los investigadores tomaron muy en serio las palabras de Donald Hale. En una conversación con la policía, Hale mencionó con mucho cuidado que, poco antes de la desaparición de la familia, vio a Mark y Matthew conversando cerca de la casa. No añadió detalles innecesarios ni intentó dramatizar. Lo único que señaló fue que desde fuera la conversación parecía tensa, posiblemente relacionada con dinero. La policía lo tomó como una observación bastante normal. La investigación no tuvo ninguna razón para dudar de la sinceridad de Hale. Sin embargo, más tarde, cuando se recibió el informe del operador de telefonía móvil, la situación se vio completamente diferente. Según datos técnicos precisos, en la noche del 15 al 16 de julio, el teléfono de Mark se encontraba a unos 100 kilómetros de Lancaster, en la casa de sus padres. El dispositivo se conectaba regularmente a las antenas de telefonía móvil, recibía activamente llamadas y mensajes, y también se conectaba al Wi-Fi de la casa. Esta información excluía por completo su presencia física en la casa de los Crowe durante el periodo de su desaparición. Los investigadores entendían que hasta ese momento no tenían una fecha y hora exactas del crimen. La familia simplemente había dejado de presentarse al trabajo y de responder a las llamadas a partir de ese periodo. Los datos técnicos obtenidos permitieron descartar por completo las sospechas sobre Mark. Quedó claro, no podía tener relación con lo que le había sucedido a la familia. Ahora la investigación se enfrentaba a una pregunta nueva y mucho más compleja. ¿Por qué entonces Donald Hale señaló a Mark? Incluso teniendo en cuenta la cautela de su testimonio, la policía tomó sus palabras en serio y dedicó todos sus recursos a investigar una única versión. Los investigadores decidieron revisar de nuevo los detalles de las primeras conversaciones con Hale. Al revisar los materiales, los detectives descubrieron un detalle importante. Desde su propiedad, Donald físicamente no podía ver ni oír con claridad la conversación entre Mark y Matthew que tuvo lugar en el patio detrás de una valla alta. Además, las cámaras de las casas vecinas tampoco podían confirmar sus observaciones, ya que su ángulo de visión no permitía ver el interior del patio. Pero en la primera conversación, Donald habló como si hubiera observado la reunión con bastante seguridad, aunque con cautela. Esto hizo que los investigadores se preguntaran si Hale realmente pudo ver u oír algo, o si hizo su suposición de manera deliberada. Poco a poco, el panorama comenzó a aclararse. Ahora se entendía que la calma y la precisión en los testimonios de Donald podrían no haber sido accidentales. Los investigadores comenzaron a percibir su comportamiento de manera diferente. Quizás, de forma consciente y sutil, los empujó a dirigir todos sus esfuerzos hacia Mark, sin levantar ninguna sospecha sobre sí mismo. Tras este descubrimiento, los investigadores volvieron a examinar el comportamiento del propio Donald el día que la policía entró por primera vez en la casa de los Crowe. Su forma de comunicarse, su disposición a ofrecer ayuda, que inicialmente parecían absolutamente naturales,
ahora se percibían como un intento metódico y tranquilo de controlar el curso de la investigación. A partir de este momento, la policía comenzó a percibir a Donald Hale de una manera completamente diferente. La persona que parecía un testigo simple y tranquilo, ahora se veía como un hábil manipulador que dirigía hábilmente a la policía por un camino equivocado. Los investigadores decidieron cambiar por completo la estrategia de la investigación y estudiar más a fondo toda la información disponible sobre Donald. Su pasado, sus motivos, cualquier pequeño detalle de su comportamiento que antes parecía insignificante, ahora podría ser la clave para resolver toda esta historia. Después de que la investigación se centrara por completo en Donald Hale, la policía volvió a las viejas pruebas a las que antes no se les había dado mayor importancia. Una de esas pruebas fue la grabación de la cámara de videovigilancia de la casa número 109, realizada en la noche del 16 al 17 de julio. Inicialmente, estas imágenes fueron percibidas por la policía como un simple detalle doméstico, el comportamiento típico de un vecino ocupado con algunas tareas del hogar. Pero ahora, después de que su mentira se hizo evidente, las grabaciones adquirieron un significado completamente diferente. Los investigadores decidieron revisar esta grabación de video con el máximo detalle, literalmente fotograma a fotograma. En la grabación se veía cómo exactamente a las 2:17 de la madrugada se abrían las puertas del garaje de la casa número 114. Hale salió con cuidado a la calle, empujando una carretilla de construcción, claramente muy cargada. Esto se podía deducir por la lentitud y el esfuerzo con que se movía. No tenía prisa y parecía controlar cuidadosamente cada movimiento. Donald cruzó la calle, entró en el estrecho callejón entre las casas número 114 y 112, y luego desapareció del campo de visión de la cámara. Unos minutos después, regresó con la carretilla ya vacía. Poco tiempo después, volvía a sacar la carretilla muy cargada y desaparecía de nuevo en el callejón. En 1 hora y media, Donald Hale repitió este ciclo 6 veces, moviéndose de manera metódica, sin pánico, como si estuviera realizando un trabajo doméstico normal. Inicialmente, cuando los patrulleros vieron estas imágenes por primera vez, le hicieron a Donald una pregunta lógica. ¿Qué estaba haciendo por la noche? Entonces Hale dio una explicación rápida y tranquila que parecía bastante plausible. Afirmó que estaba ayudando a Matthew a verter un nuevo sendero de jardín cerca de la casa de los Crows. Según él, el calor de julio durante el día no permitía trabajar normalmente con el cemento, la mezcla se secaba demasiado rápido, por lo que decidieron hacer el trabajo por la noche para obtener un vertido uniforme y de calidad. Cuando los patrulleros revisaron el patio de la casa de los Crows, encontraron efectivamente un sendero estrecho recién vertido que iba desde el garaje hasta la puerta. El sendero parecía realmente nuevo, los bordes aún estaban claros, sin grietas ni suciedad. La policía no tuvo ni una sola razón para dudar de la explicación de Hale. En ese momento, este episodio se dio por cerrado como completamente explicado y sin levantar sospechas. La grabación fue archivada. Sin embargo, ahora, después de que quedó claro que Donald había mentido sobre Mark y había desviado la investigación por un camino falso, la policía decidió verificar minuciosamente también esta explicación. Los criminalistas regresaron al patio de la familia Crow para examinar de nuevo y con más atención este sendero de hormigón. Los expertos realizaron un análisis detallado de la composición del hormigón y lo compararon con el material que habían encontrado previamente en el sótano de la casa de los Crow. Los resultados mostraron una coincidencia del 100%. Tanto en el sótano como en el patio se había utilizado el mismo cemento, del mismo lote y aproximadamente del mismo tiempo de vertido. Ahora era evidente.
El nuevo sendero no era una simple reparación casual, sino parte del plan de Donald Hale, una coartada bien pensada que había preparado de antemano para desviar las sospechas. En ese momento, los detectives notaron una seria incongruencia lógica. En las grabaciones se veía claramente solo cómo Hale se movía por la calle y entraba en el callejón entre las casas, pero por alguna razón, las cámaras no registraron cómo entraba directamente en la casa de los Krause o en su patio. Esta discrepancia generó preguntas en la policía y decidieron estudiar el área de cobertura de la cámara. Tras la inspección, quedó claro. La cámara instalada en la casa número 109 cubría solo una zona de visión limitada. Estaba orientada de tal manera que se veía claramente la calle y el comienzo del callejón, pero la entrada al patio de los Krause, así como la puerta lateral de la casa, quedaban completamente fuera de la vista. Fue gracias a este punto ciego que Donald pudo entrar en la propiedad de los Crowe y llevar a cabo sus acciones sin ser visto y sin riesgo de ser grabado. Las imágenes solo captaban su camino hacia la casa, pero no la entrada en sí. Los investigadores compararon este hecho con el comportamiento de Donald en los primeros días de la investigación. Señaló con confianza a la policía el sendero como prueba obvia de sus palabras y explicó con calma por qué los trabajos se realizaron de noche. Sabía que la policía no tenía forma de verificar completamente sus acciones a través de las cámaras y el sendero nuevo encajaba perfectamente con su versión. Los criminalistas realizaron cálculos y mediciones adicionales. La masa de hormigón encontrada bajo el suelo en el sótano de la casa de los Crowe coincidía perfectamente con el volumen de mezcla de cemento que una persona podría transportar en los 6 viajes nocturnos registrados por la cámara. Esta fue una prueba irrefutable de que Donald Hale esa noche no estaba ayudando a su vecino en absoluto, sino que estaba ocultando metódica y calculadoramente las huellas de su crimen, transportando cuidadosamente el cemento. Ahora la policía volvió a cotejar todos los hechos, los testimonios falsos de Donald sobre Mark, la coartada bien pensada con el sendero y la grabación de video de sus actividades nocturnas. Todos los detalles encajaban perfectamente en una sola imagen. La persona que la policía inicialmente consideró un vecino fiable y tranquilo, ahora era percibida como un hábil manipulador que dirigía fríamente la investigación en la dirección equivocada. Tras reunir todas las pruebas, los detectives obtuvieron una orden judicial para registrar la casa número 114, propiedad de Donald Hale. El documento fue firmado sin demora, ya que la investigación pudo argumentar convincentemente la necesidad de este paso. Ahora que la policía tenía la orden en sus manos, era evidente que la investigación se acercaba a su fase final. La casa del hombre que tan hábilmente había guiado a la policía por pistas falsas finalmente revelaría el principal misterio de la desaparición de la familia Crowe. Los detectives se preparaban para entrar en la casa de Donald Hale, entendiendo que después de este paso ya no tendrían derecho a equivocarse. 8 de agosto de 2023, 6:15 de la mañana. Los coches de policía se detuvieron frente a la casa número 114, donde vivía Donald Hale. La orden de registro se ejecutó oficialmente. Donald abrió la puerta a los agentes rápidamente, como si esperara su llegada, aunque la expresión de su rostro revelaba desconcierto y preocupación. Al mismo tiempo, intentaba mantenerse lo más tranquilo posible, sin emociones excesivas, repitiendo que estaba completamente dispuesto a ayudar a la policía y que no entendía por qué era necesario registrar precisamente su casa. El grupo operativo se dividió en varios equipos y comenzó a trabajar de inmediato para revisar simultáneamente diferentes áreas de la casa. La primera zona fue el garaje. Los investigadores examinaron minuciosamente cada estante y cada rincón. Pronto, la atención de los criminalistas fue atraída por herramientas de construcción,
espátulas y pequeñas palas en las que se conservaban restos de mezcla de cemento seca. Teniendo en cuenta los recientes hallazgos en la casa de la familia Crowe, las herramientas fueron cuidadosamente empaquetadas y enviadas a un laboratorio para su análisis, con el fin de confirmar definitivamente su conexión con el vertido encontrado en el sótano de la familia desaparecida. Mientras tanto, otro grupo inspeccionaba la cocina. Toda la habitación estaba impecablemente limpia, casi estéril. Sin embargo, en el fregadero, los criminalistas notaron un objeto extraño, un simple tenedor de metal, que no encajaba en el cuadro general. Después de compararlo con todos los juegos de cubiertos de la casa, los investigadores confirmaron que el tenedor encontrado no pertenecía a Hale. Este pequeño objeto adquirió rápidamente un significado especial, ya que podría indicar directamente la presencia de alguien más en la casa de Donald, o por el contrario, su estancia en otra casa. El tenedor fue inmediatamente incautado para buscar ADN y huellas dactilares. El propio Hale observaba atentamente lo que sucedía, tratando de mantener la calma exterior, pero con cada nuevo hallazgo parecía cada vez más tenso. Hacía preguntas repetitivas a los agentes sobre qué buscaban exactamente y por qué en su casa, pero los policías respondían evasivamente, sin revelar detalles de la investigación. Su nerviosismo aumentaba, dejó de ocultar su inquietud, mirando cada vez más a su alrededor y controlando constantemente las acciones de los policías. La atención principal se centró en el dormitorio, ubicado en el segundo piso de la casa. Aquí, un grupo de investigadores comenzó a inspeccionar metódicamente los muebles y los objetos personales de Donald. Al revisar la mesita de noche, uno de los agentes descubrió un cajón superior cuyo contenido cambió instantáneamente la dirección de toda la investigación. Dentro del cajón, cuidadosamente dispuestos y envueltos en tela, había objetos personales que claramente no pertenecían al dueño de la casa. El primer hallazgo fue un único pendiente de plata, que según datos preliminares podría pertenecer a Elizabeth Crowe. Luego, el investigador sacó con cuidado una pequeña fotografía amateur en la que aparecía Sarah Crowe. Era precisamente esa fotografía la que, según había informado previamente la amiga de Elizabeth, había desaparecido de su casa poco antes de la desaparición de la familia. El siguiente objeto fue un tubo de lápiz labial de una marca y color conocidos, idéntico al que se había reportado como desaparecido de Elizabeth. Sin embargo, la prueba más importante fue una pequeña cámara electrónica de un vigilabebés, envuelta por separado. Los criminalistas confirmaron rápidamente el número de serie del dispositivo. Era la misma cámara de video que había desaparecido semanas antes de la tragedia de la casa de los Crowe. Cuando los policías le informaron a Hale sobre lo que habían encontrado, dejó de mantener una calma aparente y comenzó a justificarse. Afirmó que era la primera vez que veía esos objetos e incluso sugirió que podrían haber sido plantados deliberadamente para desviar la investigación por un camino equivocado. Donald aseguraba a los policías que intentaban incriminarlo, pero esta versión parecía extremadamente improbable, dada la situación y lo cuidadosamente que estaban escondidos los objetos encontrados. A pesar de la enérgica reacción del sospechoso, los investigadores notaron que sus palabras no parecían convincentes. Por el contrario, las excusas y el nerviosismo de Donald confirmaban las sospechas en lugar de disiparlas. Ahora la policía tenía en sus manos un conjunto concreto de pruebas que vinculaban a Hale con la familia desaparecida. Cada objeto encontrado demostraba que el sospechoso, de alguna manera, había tenido acceso a los objetos personales de la familia Crowe mucho antes de que dejaran de comunicarse. Sin embargo, los investigadores entendían que su investigación aún no había concluido. Hasta el momento, los cuerpos encontrados previamente bajo el hormigón en el sótano de la casa de la familia Crowe no habían sido identificados oficialmente.
Los policías solo podían suponer a quién pertenecían. Pero ahora, después de los hallazgos en la casa de Hale, la certeza de que la familia desaparecida realmente había sido asesinada se fortaleció considerablemente. Ahora, la policía se enfrentaba a una nueva etapa de la investigación, dirigida a la identificación definitiva de los restos y la confirmación de la conexión directa del sospechoso con el crimen. Lo que parecía imposible hacía unos días, ahora se había vuelto evidente. Donald Hale ya no era un simple testigo o un vecino tranquilo. Sus acciones, las pruebas encontradas y su comportamiento indicaban que la investigación había entrado en la recta final. Ya no había vuelta atrás, solo quedaba confirmar lo que los policías ya consideraban obvio. Donald Hale, ahora en el centro de la atención policial, hasta el último momento parecía el residente más común de Lancaster. Pero después de los últimos hallazgos, los investigadores comenzaron a estudiar su pasado más a fondo. En el momento de la investigación, Donald tenía 43 años. Nunca se había casado, vivía solo y no mantenía relaciones estrechas con sus vecinos. La casa número 114 la había heredado de sus padres, y desde entonces vivía de manera introvertida, sin conflictos notables con quienes lo rodeaban. Hale trabajaba como obrero, cambiando de empleo con frecuencia y sin permanecer mucho tiempo en ningún lugar. Sin embargo, al revisar los archivos, surgió una queja olvidada de una vecina del año 2021. La mujer declaró que había visto a Donald en repetidas ocasiones por la noche cerca de sus ventanas y estaba segura de que la estaba observando. La policía en ese momento no encontró pruebas. La queja se cerró y pronto se olvidó. Ahora, tras el descubrimiento de los objetos personales de la familia Crowe en el dormitorio de Hale, este caso adquirió un significado completamente diferente. El pendiente solitario, la foto de Sarah, el tubo de lápiz labial y, especialmente, la cámara de video evidenciaban que Donald no solo observaba, sino que también coleccionaba una especie de trofeos, lo que confirmaba el perfil psicológico de una persona con una obsesión enfermiza por la vida ajena. Los consultores criminalistas confirmaron: este comportamiento es típico de personas que comienzan con la observación encubierta, luego se acercan gradualmente a sus víctimas y coleccionan objetos personales. Probablemente, las acciones de Hale se desarrollaron según este guión. De este modo, el episodio de hace 2 años ya no parecía una casualidad. Para la investigación, Donald dejó de ser definitivamente un simple testigo. Los policías entendían que la investigación había entrado en una nueva fase y que tenían ante sí a una persona que, de manera sistemática y consciente, había traspasado los límites. El 9 de agosto de 2023, a las 14:30, Donald Hale fue llevado a la comisaría para un interrogatorio oficial. Los investigadores habían preparado de antemano los materiales del caso, incluidas las pruebas clave capaces de confirmar definitivamente su implicación. Cuando comenzó el interrogatorio, Donald Hale parecía tranquilo, aunque abatido. Se sentó frente a los detectives y miró en silencio hacia adelante, evitando el contacto visual directo. Su comportamiento dejó claro de inmediato que había elegido la línea del silencio y no tenía intención de cooperar con la investigación. La primera prueba fue la grabación de la cámara de videovigilancia de la casa número 109. En ella se veía claramente cómo Hale transportaba repetidamente una pesada mezcla de construcción en dirección a la casa de la familia Crowe. Los criminalistas confirmaron la coincidencia del material de su garaje con el hormigón encontrado en el sótano de la casa vecina. Donald no dijo ni una palabra.
solo miraba atentamente la pantalla. Luego, los detectives mostraron el informe del operador móvil del teléfono de Mark, el colega de Matthew. Confirmaba que Mark estaba lejos de Lancaster la noche de la desaparición de la familia y no podía haber participado en los hechos. Por lo tanto, las palabras de Hale sobre un conflicto entre colegas resultaron ser una mentira. Donald frunció el ceño ligeramente, pero de nuevo no respondió nada. Los investigadores continuaron y presentaron fotografías de los objetos personales encontrados en la casa de Hale. Las imágenes mostraban claramente el pendiente, la fotografía de Sarah, el tubo de lápiz labial y la cámara de video de la casa de la familia. La policía subrayó que tales objetos no podían haber aparecido accidentalmente en su dormitorio. Donald pareció tensarse internamente, pero de nuevo no reaccionó con una sola palabra. La última prueba fue el tenedor encontrado en el fregadero de la cocina del sospechoso. Los investigadores explicaron que el tenedor no pertenecía a ninguno de los juegos de cubiertos que había en la casa de Hale. Ya se habían encontrado preliminarmente rastros biológicos ajenos en él, que fueron enviados para un análisis detallado. Esto podría confirmar su conexión con la casa de la familia Crowe. Hale parecía un poco agitado, pero de nuevo prefirió guardar silencio. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas presentadas, Donald Hale continuó evitando tácticamente una respuesta. No hacía preguntas, no intentaba justificarse y no reaccionaba a las palabras de los investigadores. Los detectives probaron varios enfoques, desde la presión hasta llamamientos directos a la cooperación, pero nada funcionó. Hale permaneció absolutamente indiferente a todo lo que le mostraban. Los investigadores entendían que cada prueba individual era importante a su manera, pero solo su conjunto podía garantizar la irrefutabilidad de la acusación. La grabación con la carretilla, la mentira sobre Mark, los objetos personales de la familia encontrados en su casa y los rastros biológicos en el tenedor formaban en conjunto una sólida base probatoria. Era la suma de estas pruebas la que finalmente podría romper el silencio de Hale. El interrogatorio se prolongó durante varias horas, pero la policía no logró obtener de él ninguna reacción o confesión. Ahora a la investigación solo le quedaba esperar los resultados finales de los análisis, que debían confirmar y consolidar las pruebas ya encontradas. Los investigadores sabían que solo después de eso, el silencio de Donald Hale perdería todo sentido. La mañana del 12 de agosto de 2023 llegaron del laboratorio los resultados del análisis de ADN. El informe fue entregado inmediatamente al detective jefe que dirigía la investigación. En la oficina reinaba el silencio. Los investigadores esperaban en silencio el anuncio de los resultados. Todos comprendían que, en ese preciso momento, el caso de la familia Crowe tomaría una dirección clara. En el centro de la atención se encontraba de nuevo aquel tenedor que habían encontrado en la casa de Donald Hale. Al principio, nadie le había dado mucha importancia, pero ahora el análisis cambió el curso de la investigación. Primero, los criminalistas confirmaron que en el tenedor se encontraron restos de comida. Estas partículas coincidían completamente con el pastel que había quedado en la casa de la familia desaparecida. Ya no quedaban dudas de que el cubierto pertenecía a la familia Crowe. A continuación, el informe indicaba que en la superficie del tenedor se conservaban rastros biológicos mixtos. El perfil genético de estos rastros coincidía completamente con el ADN de Donald Hale. Además, los expertos encontraron en el mango del utensilio huellas dactilares claras de Matthew Crowe. De este modo, quedó irrefutablemente demostrado que Hale había tocado el tenedor de la casa de sus vecinos desaparecidos después de que la familia dejara de comunicarse. Los criminalistas aclararon de inmediato: es imposible establecer la hora exacta en que aparecieron los rastros biológicos,
pero el simple hecho de encontrar un tenedor ajeno en la casa de Hale confirma inequívocamente su presencia en la casa de la familia después de su desaparición. Esta información se convirtió en un punto de inflexión para la investigación. Inmediatamente después de recibir el informe, los detectives citaron a Hale para un nuevo interrogatorio. Cuando le comunicaron los resultados del análisis, no cambió su comportamiento. Donald continuó en silencio, sin reaccionar de ninguna manera a los hechos presentados, sin intentar objetar ni explicar nada. Los investigadores ya se habían acostumbrado a su táctica de silencio, y ahora solo parecía confirmar que no tenía nada que objetar. Ahora, la policía poseía un conjunto de pruebas irrefutables. Las grabaciones de video de los viajes nocturnos con la carretilla, las herramientas con restos de cemento, los objetos personales de la familia encontrados en el dormitorio de Hale y, finalmente, el tenedor con sus rastros biológicos. Todo encajaba en un cuadro único y convincente. A la investigación le quedaba un paso: la confirmación oficial de que los restos encontrados en el sótano pertenecían efectivamente a la familia Crowe. Solo después de eso se podría cerrar definitivamente la investigación, poniendo fin al caso que había conmocionado a todo Lancaster. En la tarde del 12 de agosto de 2023, los investigadores volvieron a invitar a Donald Hale a hablar. Esta vez, el ambiente era diferente. Parecía tenso, sin su habitual máscara de calma, y se sentó frente a los detectives como si esperara el final de una batalla. Hall contó que había estado observando a la familia Crowe desde mayo. Se fijaba en sus momentos cotidianos: el regreso del trabajo, las cenas familiares, las risas de los niños en el césped, escenas que él echaba de menos. Esta observación se convirtió gradualmente en un sentimiento de envidia. Vio en la vida de otros lo que él mismo había perdido o nunca había tenido: estabilidad, afecto, comprensión mutua. Admitió que entraba en la casa usando el código del garaje que Matthew le había confiado. Al principio parecía un experimento, solo quería sentir la vida de otros desde dentro. Luego comenzó a llevarse pequeños objetos: un pendiente, una foto, un lápiz labial y la cámara, no por su valor, sino como símbolos de la vida que deseaba tener. Para él, esos objetos eran un puente hacia un mundo ajeno. El 15 de julio volvió a entrar en la casa de los Crowe. Dijo que inicialmente no tenía planeado nada, pero la situación se le fue de las manos. Surgió un conflicto entre él y Matthew que se convirtió en el punto de no retorno. Subió al piso de arriba, donde estaban Elizabeth y Sarah, y actuó impulsivamente, sin un plan premeditado. Deteniéndose, señaló que no podía irse sin terminar lo que había empezado. Se sentó a la mesa, donde quedaba un pastel cortado, tomó un tenedor y se lo llevó, como un recordatorio de su presencia en la casa. Cuando se le preguntó por sus motivos, Hale habló brevemente. La razón fue el miedo a no tener un lugar, a no tener la vida que veía en otros. La envidia, según sus palabras, lo impulsó a una acción que él mismo no pudo detener. Tras esta confesión, los investigadores ya no dudaron de la culpabilidad de Hale. Su relato, respaldado por las pruebas y su comportamiento, creaba una imagen coherente. Ahora, la tarea de la policía era reconstruir la secuencia de los hechos de la noche del 15 de julio, paso a paso, para desvelar definitivamente cómo un vecino común se convirtió en la figura central de una tragedia. Aquel día, 15 de julio de 2023, la familia Crowe regresó a casa sobre las 7 de la tarde. Pasaron una tarde normal, sin esperar nada fuera de lo común. Pero esa vez, Donald Hale, su vecino, volvió a entrar en la casa sobre las 10 de la noche, usando el código del garaje que Matthew le había dado previamente. Donald ya había entrado en secreto en la casa de sus vecinos en varias ocasiones, pero esta vez su visita fue motivada por la ansiedad.
Unos días antes, se había enterado de que Elizabeth había notado la desaparición de la cámara del vigilabebés, que él había robado previamente sin una razón particular. Donald la había tomado impulsivamente, más por curiosidad que por algún cálculo. Ahora temía que esta desaparición levantara sospechas en la familia, y decidió devolver la cámara discretamente al garaje para que pareciera que el objeto simplemente se había perdido entre herramientas viejas. Aproximadamente a las 22:20, cuando Hale ya estaba en el garaje intentando dejar la cámara en un lugar visible, la puerta se abrió de repente. Matthew, al oír un ruido suave abajo, bajó a comprobar qué pasaba. Al ver a su vecino en el garaje con la cámara en las manos, Matthew exigió explicaciones de inmediato, amenazando con llamar a la policía. Donald entró en pánico, dándose cuenta de que la situación se le había ido completamente de las manos. Durante el conflicto que estalló instantáneamente, a las 22:25, se produjo el primer asesinato. Después de eso, Donald subió al piso de arriba. Para entonces, Elizabeth ya se había alarmado y salió a ver qué había pasado. Sin darle tiempo a dar la alarma, Donald actuó rápida e impulsivamente. Luego se dirigió a la habitación de Sarah. A las 23 horas, la casa volvió a sumirse en un silencio total. Hale se quedó un momento en la cocina, se terminó un trozo de pastel que había sobre la mesa y se llevó el tenedor, que más tarde se convertiría en una prueba importante. Este acto fue interpretado por la investigación como una clara manifestación de su obsesión enfermiza por la vida de la familia Crowe. El propio Hale confesaría más tarde que en ese momento sintió una sensación de poder total sobre la vida ajena con la que tanto había soñado. En la noche del 16 de julio, sobre las 2 de la madrugada, Donald comenzó a ocultar las huellas del crimen. Las cámaras de la casa vecina número 109 registraron cómo a las 02:17 sacaba de su garaje una carretilla con sacos de cemento y se dirigía a la casa de los Crowe. La investigación confirmaría más tarde que la cantidad de cemento era suficiente precisamente para cubrir el suelo del sótano. Antes de los trágicos acontecimientos, Donald realmente había ayudado a Matthew a pavimentar un pequeño sendero cerca de la casa de los Crowe. Ahora decidió usar ese trabajo anterior como una coartada plausible si los vecinos o la policía comenzaban a hacer preguntas sobre sus actividades nocturnas con el cemento. Hacia las 4 de la mañana, Hale comenzó a verter el hormigón en el sótano. Actuó de manera metódica y cuidadosa, camuflando el hormigón fresco con suciedad y pintura para que pareciera un revestimiento antiguo. Los expertos forenses destacarían posteriormente la alta calidad de este trabajo. En la mañana del 17 de julio, todas las acciones de ocultación estaban completadas. Donald regresó tranquilamente a su casa, creyendo que no había dejado rastros que pudieran delatarlo. Ahora, la investigación disponía de todas las pruebas necesarias, así como de la confesión del propio Donald Hale. A la policía solo le quedaba formalizar los materiales para concluir definitivamente la investigación. Para todos, ya era evidente que la causa de la tragedia fue la obsesión enfermiza de Donald por la vida ajena, que lo empujó a cometer actos fatales. El juicio de Donald Hale comenzó el 3 de octubre de 2023 en el Tribunal del Condado de Lancaster. Para la pequeña ciudad fue un evento importante y difícil. Aunque fuera del condado, el caso pasó casi desapercibido. El fiscal presentó de manera secuencial y clara las pruebas clave. El tribunal escuchó el informe de los expertos sobre el uso del georradar durante la inspección del sótano, donde se encontraron los restos de la familia bajo una capa de hormigón. Luego, se mostraron al jurado las grabaciones de la cámara que registraron a Hale transportando cemento de su casa a la de los Crowe durante la noche. La acusación también presentó el intento de Donald de desviar las sospechas hacia Mark, el colega de Matthew. Esta versión se derrumbó rápidamente bajo la presión de la coartada,
confirmada por la investigación. Los objetos personales de la familia Crowe, encontrados en el dormitorio de Hale, confirmaron definitivamente su obsesión enfermiza por la vida de sus vecinos. La última prueba fue el análisis de ADN del tenedor, descubierto en la cocina de la casa de Hale, en el que había rastros de ambos hombres. Esto indicaba inequívocamente su presencia en la casa de las víctimas inmediatamente después del crimen. Sin embargo, el propio Hale no negó su culpabilidad ni intentó defenderse. Durante el juicio, parecía abatido, casi destrozado. Donald admitió que la tragedia ocurrió de manera impulsiva y repitió varias veces que no había planeado tal desenlace y que lamentaba profundamente lo sucedido. Aceptó toda la culpa, sin pedir clemencia. El jurado llegó rápidamente a un veredicto unánime. Donald Hale fue declarado culpable de los 3 cargos de asesinato en primer grado. El tribunal dictó la sentencia más severa posible: 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Los residentes de Lancaster recibieron la sentencia como el resultado esperado de un proceso judicial difícil, comprendiendo que se había hecho justicia, pero que ya era imposible recuperar lo perdido. La casa número 112 de Parkview Drive permaneció vacía durante varios meses. Los familiares de la familia Crowe la pusieron en venta, pero nadie se atrevió a comprar el edificio que se había convertido en el lugar de la tragedia. Los vecinos intentaban no mirar la casa, que se había convertido para ellos en un recordatorio constante de lo sucedido. Finalmente, los residentes del barrio enviaron una petición al ayuntamiento para demoler el edificio. Las autoridades municipales accedieron. En febrero de 2024, la casa fue demolida. El terreno se rellenó con tierra y se sembró césped. Ahora es simplemente un solar baldío, y ya nada recuerda lo que ocurrió. El caso LPD 234419 está oficialmente cerrado. Donald Hale ha sido declarado culpable. Todas las pruebas confirman su culpabilidad, y el motivo, la envidia y la obsesión por la vida de sus vecinos. La única pregunta que quedó sin respuesta fue ¿por qué precisamente el 15 de julio? A esto, Hale respondió brevemente: no lo sé. Y así quedó una línea en blanco en un caso que la investigación había cerrado por completo.